Había una vez un pequeño pueblo situado en el borde de un gran bosque oscuro y misterioso. Los lugareños habían escuchado historias sobre las extrañas criaturas que habitaban el bosque, pero nunca habían visto nada por sí mismos. Sin embargo, una noche, un joven llamado Pedro decidió aventurarse en el bosque para explorar. A medida que se adentraba en el bosque, la oscuridad lo rodeaba y los sonidos de los animales nocturnos lo hacían estremecerse. De repente, vio una luz brillante que se movía hacia él. Al acercarse, se dio cuenta de que era un ángel, desplumado y ensangrentado. El ángel le habló con voz débil y triste: «No me mires así, Dios me ha hecho para caer. No sientas pena por mí, tal vez, vivir cueste el pecado». Pedro quedó perplejo ante estas palabras, pero decidió ayudar al ángel. Con mucha dificultad, Pedro llevó al ángel al pueblo, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. El ángel murió lentamente, y Pedro se sintió abrumado por el dolor y la tristeza. A medida que pasaban los días, Pedro comenzó a tener pesadillas con el ángel muerto. Soñaba que lo veía a través de la ventana de su habitación, con las garras de un terrible ser desplumándolo en el cielo. Despertaba gritando y sudando, pero no podía sacar esas imágenes de su mente. Una noche, Pedro decidió regresar al bosque para tratar de encontrar respuestas. A medida que se adentraba en la oscuridad, comenzó a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia malévola que lo perseguía. De repente, el ángel apareció frente a él, pero esta vez, no estaba solo. A su alrededor había una criatura de pesadilla, con garras afiladas y ojos brillantes. El ángel le habló a Pedro una última vez: «Si todo lo soñado no vive en realidad, es el ángel que te cuida el que ves caído acá». Las espinas del cardo santo lo abrazaron en su caída y entre sahumerios de basura, el ángel aquel se moría. Pedro se dio cuenta de que el ángel no era una víctima inocente, sino una entidad oscura y peligrosa que había venido a llevarse su alma. Con un grito de terror, Pedro huyó del bosque y nunca volvió a acercarse a él. Desde entonces, el pueblo contaba historias de un ángel caído que habitaba el bosque, y se decía que aquellos que se aventuraban allí nunca regresaban. La leyenda se mantuvo viva durante generaciones, como un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas, incluso las más inesperadas. La leyenda del ángel caído se mantuvo viva durante muchos años, y con el tiempo, se convirtió en una historia de horror que se contaba a los niños para asustarlos. Pero incluso después de tanto tiempo, Pedro nunca olvidó la imagen del ángel muerto y las garras del terrible ser que lo habían desplumado en el cielo. A medida que crecía, Pedro comenzó a investigar la leyenda del ángel caído. Aprendió todo lo que pudo sobre los misteriosos sucesos que habían ocurrido en el bosque, y finalmente, decidió volver para enfrentarse a sus miedos. Con su linterna en mano, Pedro se adentró en el bosque una vez más. Esta vez, no había oscuridad ni sonidos extraños. El bosque estaba en calma, y Pedro se preguntó si habría sido todo un sueño. De repente, oyó un susurro que le heló la sangre. «No sientas pena por mí, tal vez, vivir cueste el pecado». Reconoció la voz del ángel al instante. Pedro siguió el sonido de la voz y llegó a un claro del bosque. Allí estaba el ángel, con las alas rotas y el cuerpo ensangrentado. Pero también había algo más. De la oscuridad emergió una figura enorme y amenazadora, con garras afiladas y ojos brillantes. El mismo ser que había visto en su pesadilla. Pedro se quedó petrificado ante la visión, pero el ángel le habló de nuevo. «Las espinas del cardo santo me abrazaron en mi caída, y entre sahumerios de basura, me moría. Pero mi espíritu no ha descansado desde entonces, y ahora me enfrento a mi verdugo una vez más». Pedro comprendió que el ángel había estado atrapado en una lucha eterna con el ser maligno que lo había desplumado en el cielo. Pero esta vez, no estaba solo. Pedro había venido a ayudarlo. Con una valentía que nunca había sentido antes, Pedro se enfrentó al terrible ser. Armado solo con su linterna, luchó contra la criatura hasta que finalmente logró vencerla. El ángel sonrió agradecido a Pedro, y le dijo que nunca lo olvidaría. A cambio, le otorgó un don, la sabiduría para reconocer el mal en todas sus formas y la valentía para enfrentarlo. Pedro volvió a su pueblo como un héroe, pero nunca olvidó la noche en que se enfrentó a la criatura del bosque. Desde entonces,
dedicó su vida a proteger a su pueblo de las fuerzas del mal, y siempre recordó las palabras del ángel caído: si todo lo soñado no vive en realidad, es el ángel que te cuida el que ves caído acá. Con el tiempo, la leyenda del ángel caído se convirtió en una historia que se contaba de generación en generación en el pueblo de Pedro. Los niños se reunían alrededor del fuego y escuchaban con asombro mientras se contaba la historia de Pedro y su valentía. Pero aunque Pedro nunca volvió a ver al ángel caído, no olvidó su promesa. Continuó luchando contra el mal en todas sus formas y siempre estuvo listo para proteger a su pueblo. Sin embargo, una noche, Pedro despertó sobresaltado. Había tenido un sueño en el que veía al ángel caído de nuevo. Esta vez, el ángel estaba en problemas, y Pedro sabía que tenía que ayudarlo. A pesar de que ya era un hombre mayor, Pedro se levantó y se dirigió al bosque. Al llegar al claro, encontró al ángel caído, en peor estado que antes. Parecía que había estado luchando contra el mismo ser maligno de antes. Pedro se acercó al ángel y tomó su mano. El ángel sonrió y le agradeció su valentía. Pero también le dijo que ya no podía luchar más, que había llegado su hora. Pedro se quedó con el ángel hasta su último aliento, y sintió como la vida abandonaba su cuerpo. Pero entonces, algo extraño sucedió. El cuerpo del ángel comenzó a brillar y a elevarse hacia el cielo. Pedro se dio cuenta de que el ángel estaba ascendiendo a su lugar en el cielo. Con lágrimas en los ojos, Pedro supo que había cumplido su promesa al ángel caído. Había luchado contra el mal una vez más, y había protegido al ángel hasta su último aliento. Y aunque el ángel había partido, Pedro sabía que siempre estaría cuidando de él desde el cielo. Desde entonces, cada vez que Pedro caminaba por el bosque, sentía la presencia del ángel a su lado. Sabía que el ángel lo estaba cuidando, y que siempre estaría allí para protegerlo y guiarlo en su lucha contra el mal. A medida que pasaban los años, la presencia del ángel se hacía más fuerte en la vida de Pedro. Aunque ya era un anciano, seguía siendo un guerrero valiente y un defensor de la justicia. Pero sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Una noche, mientras dormía, Pedro tuvo otro sueño. Esta vez, el ángel se le apareció en una visión. Pedro, le dijo el ángel con una voz suave y melodiosa, ha llegado tu hora de partir. Pero no tengas miedo, porque yo estaré allí para guiarte en tu camino hacia el cielo. Pedro se despertó sintiendo una paz y una tranquilidad que nunca había experimentado antes. Sabía que era su momento de partir, pero estaba listo para encontrarse con su amigo y protector, el ángel caído. Cuando llegó el momento, Pedro cerró sus ojos y se dejó llevar por la suave brisa que lo envolvía. Y entonces, sintió como el ángel lo tomaba de la mano y lo guiaba hacia su lugar en el cielo. Cuando Pedro abrió los ojos, se encontró rodeado de una luz brillante y cálida. El ángel lo miraba con una sonrisa amorosa, y Pedro supo que había llegado a su hogar final. Desde ese día en adelante, Pedro y el ángel caminaron juntos por el cielo, protegiendo a los seres humanos y guiando a las almas hacia la luz. Y aunque el tiempo pasaba y las generaciones venían y se iban, la leyenda del ángel caído y su amigo Pedro nunca se olvidó. Su historia vivió en el corazón de todos aquellos que lucharon por el bien, y su espíritu siempre estuvo presente para cuidar y proteger a aquellos que lo necesitaban. Años después, la gente del pueblo aún hablaba del extraño suceso que tuvo lugar en aquel baldío de los misterios. Algunos decían haber visto al ángel caído vagando por allí, con sus alas rotas y su mirada triste. Otros decían que escuchaban su voz susurrando en el viento, pidiendo ayuda y protección. Pero Pedro, quien ya no estaba entre ellos, sabía la verdad. Él había sido el elegido para ser el amigo del ángel caído, y había sido testigo de su caída y de su lenta agonía. Pero también había sido testigo de su resurrección, de su redención y de su eterna guía hacia la luz. Así que, cuando la gente del pueblo se preguntaba qué había pasado con el ángel caído, Pedro solo sonreía y decía, no miren así, amigos míos. Dios lo ha hecho para caer, pero también para resurgir. No sientan pena por él, porque tal vez, vivir cueste el pecado. Y si alguna vez lo ven caído en ese baldío de los misterios, recuerden que no es un terrible ser desplumando a un ángel en el cielo, sino el ángel que te cuida, que se está muriendo acá. Y si todo lo soñado no vive en realidad, es el ángel que te cuida,
que está aquí para protegerte y guiarte hacia la luz.